En nuestro reportaje de hoy vamos a conocer el testimonio de la mujer que sería la principal víctima de abusos sexuales del folclorista El Temucano, que cuenta cómo el cantante generaba presión sobre su círculo cercano. Y desde una posición de poder abusaba sexual y psicológicamente de quienes lo rodeaban. Esto mientras el juicio volvió a aplazarse por razones de salud de Tito Fernández, quien estuvo hospitalizado en el hospital de Puerto Montt. Esta es la historia de la profesora universitaria que espera justicia. Yo entiendo totalmente que alguien diga, pero ¿cómo? Eran adultas y ¿por qué llegaron al motel? Pero el trabajo de manipulación ya venía trabajándose de antes. Yo me anulé de mi personalidad, de mi forma de ser. ¿Para qué engañar a la gente si uno nació verseador? Los abusos sexuales y violaciones reiteradas que se le imputan al cantante y que afectaron a 3 mujeres ocurrieron, según la acusación del Ministerio Público, en este edificio del Sindicato de Folcloristas y en este recinto donde entonces funcionaba un motel. Este hombre nos hacía pensar que él tenía algún tipo de poder. Él, como líder de este grupo, él tenía que estar sano, bien, energético, qué sé yo. Entonces, las que estábamos abajo, en la línea de la pirámide, donde él era el mesiánico, bueno, el líder, nosotros teníamos que darle esa energía. El de Karim no es el relato más común de lo que suele entenderse hasta ahora por violencia sexual. En él no están la fuerza física, ni los golpes, ni la noche. ¿Por qué si era adulta? ¿Por qué pasó esto? Si ella pudo haber dicho que no, pero ¿cómo? Si ella sabía lo que es el sexo. Te vas y lo denunciáis, o te vais gritando, le pegáis una patada, qué sé yo. Estos mismos cuestionamientos que puede tener la sociedad los tienen las víctimas de violencia sexual constantemente. Si yo era adulta, ¿por qué me pasó esto? Yo no puedo nombrar a este hombre. ¿No lo puedes nombrar? No. ¿No lo has vuelto a nombrar? No puedo. No puedo verbalizarlo. Durante más de un año le llamó maestro porque para ella Tito Fernández era un ser superior a quien encontró en un difícil momento de su vida. Estaba tan decepcionada de todo, mi autoestima, nada. Yo no podía hablar, no podía sacar la voz, todavía sentía mucho miedo a la vida y a los hombres. Él se aprovechó de que las vio vulnerables y desplegó sus herramientas. ¿Y él se habrá dado cuenta de tu estado? Claro, él tenía un séquito de mujeres que algunas sabían de este grupo chico donde él abusaba, que lo alimentaban de información todo el tiempo. ¿De quién era quién? ¿O qué historia tenía? Y se cuenta, ay, ella vino porque está recién separada, ella vino porque está sin trabajo, porque se le murió, no sé, el papá. Por lo general, las formas de abuso tienen relación con la dependencia emocional que uno genera con los victimarios. Una dependencia que Karim tampoco se explica totalmente y que con el tiempo ha atribuido básicamente a su estado de vulnerabilidad. Yo hacía clases en la universidad a alumnos de primer año de educación parvularia y básica. Y de todo esto que ha significado siempre tan importante para mí, que es el arte, la intelectualidad. Esa siempre fue mi luz. Y eso fue lo que se apagó en ese momento. A mí ya me pasó, entonces yo no quiero que le pase a otras y que se den cuenta qué pasa. A principios de 2010, Karim se había separado del padre de sus 2 hijos, que entonces eran pequeños. Pasaron unos meses y a mediados de 2010 ya estaba sometida a los abusos sexuales. Y en esa búsqueda de lo espiritual, mi primera búsqueda fue un vecino que me dijo, oye, mira, yo voy a este grupo y en este grupo hablamos de metafísica, de religión, etc. Creí que ahí yo iba a poder hacer mi familia en el sentido expresivo, que yo iba a poder saber más acerca del mundo, porque este caballero se supone que sabía mucho.
Este es el edificio del Sindicato de Folcloristas de Chile, donde las 3 denunciantes aseguran que se cometieron varios de los abusos sexuales y violaciones reiteradas. Yo recuerdo que mientras él abusaba de mí, yo estaba tratando de mirar afuera y cada vez que veo ese edificio se me ponen las piernas como lana y no puedo pasar por ahí. Vuelvo a eso. Es fuerte. Los testimonios coinciden en la utilización de una daga. Es como una espada, pero más chiquita. ¿De qué porte? Antebrazo. ¿30 centímetros? Más o menos. Sí, por ahí. Él ejercía una pequeña presión, ¿cachai? En tu cuello. En el cuello y a veces acá en la boca del estómago. Pero la quitada de vida, o sea, la haces tú misma. Porque él no se iba a ensuciar las manos. O sea, tú misma tienes que enterrártelo y matarte. Los testimonios de las 3 víctimas coinciden en la utilización de una daga, un arma blanca, a través de la cual pretenden hoy convencer al tribunal de que no hubo consentimiento, porque este estuvo viciado a través de un elemento como este. Te ponía la daga en alguna parte del cuerpo y te contaba la historia de que las mujeres se suicidaban, preferían suicidarse a decirle que no al maestro. ¿Cuántas? ¿Cuántas presenciaban esos enunciados de él con respecto a la energía sexual que necesitaba? Éramos 3 más la tagalla que él decía que le dijéramos maestra, que era como ayudante de él. ¿Y siempre era por separado con cada uno? No, a veces juntas también. Pero los actos sexuales por separado. Por separado y en alguna oportunidad y delante de todos a él le gustaba hacer esto. ¿Y los demás tenían que ver cómo se le traspasaba la energía? ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué explicación daba él? No, es terrible, es como hacer la filita para que él hiciera lo que tenía que hacer y después tú te vayas a sentar. Han pasado casi 4 años desde que Karin y otras 2 mujeres denunciaron a Tito Fernández y aunque el Ministerio Público ha logrado avanzar, el caso es todo un desafío, pues no se llegará a obtener justicia, dicen distintas expertas, si no se actúa con perspectiva de género. Todas las creencias que se tienen respecto de cómo son las mujeres víctimas de delitos sexuales, qué es ser una buena víctima, una mala víctima, etc. Y ese tipo de razonamientos están adosados, están absolutamente enquistados en general en todas las personas. Por lo tanto, cuando un tribunal se dispone a razonar de esa misma forma, puede cometer tremendas injusticias en sus decisiones judiciales. Cuando sale un relato como este, que de repente puede ser ajeno a lo que entendemos por violencia sexual, se abre una posibilidad de esto puede pasar. Y cuando a otra persona le pase, va a decir, ok, esto puede pasar. Yo me acuerdo que hubo una historia. ¿Cuánto pesan los estereotipos? Hay un estándar probatorio tan alto que por lo general tiene que ver con muestras biológicas, con testigos, con videos, con material concreto. Y las pruebas emocionales, las pruebas psicológicas son súper difíciles de establecer si no es que hay un peritaje, si es que no hay un acompañamiento para poder escudriñar y entender dónde se ocupó la fuerza emocional, por decirlo de alguna forma. Tito Fernández cumplió prisión preventiva desde el 29 de julio de 2020, cuando fue formalizado, hasta el 6 de agosto de ese mismo año, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar y lo dejó en libertad. Así salió de la cárcel Santiago I, donde lo esperaba su hijo. Su hijo es quien lo acompaña y quien le pide que se levante de la silla de ruedas. Así es como finalmente caminó despacio hasta el auto que lo saca del recinto. Argumentando razones de salud, la defensa de Humberto Baeza obligó a postergar nuevamente el inicio del juicio oral en su contra. Esta no es la primera vez que el proceso judicial se ve interrumpido por la misma razón, lo que ha generado una sensación de injusticia en las denunciantes. Es súper difícil volver a la sociedad. Entonces yo me he aislado, como por estos 3 años he estado así,
hay una dilación por parte de la defensa. Además, presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, el que es declarado inadmisible por parte del Tribunal Constitucional, y así otras estrategias que en el fondo han hecho que de una audiencia que debió haberse realizado en julio del año 2021, que es la audiencia de preparación de juicio oral, finalmente se realice en marzo del año 2022. Que el proceso judicial siga abierto sin un fallo también es parte del daño, coinciden las expertas. No es solo a nivel terapéutico, la reparación es a nivel social. Esa persona que vive un hecho que está absolutamente desligado de su cotidianidad, o sea, imagínate, son personas que buscaron ayuda para sanar ciertos episodios de su vida, buscaron ayuda y se encontraron con esto. ¿Cómo yo cuento esto y finalmente sin salirme del sentido común? ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que se inicie el juicio? El 7 de noviembre debiera comenzar el juicio oral, que debió haber comenzado en mayo de este año, pero debido a que la defensa informa que el acusado se encuentra hospitalizado y que ha sufrido diversas enfermedades, es que el Tribunal de Juicio Oral fija una nueva audiencia, una nueva fecha para el comienzo del juicio oral. A las personas que su medio de ver las noticias que tienen que ver con abuso hacia las mujeres está muy sesgado por el comentario patriarcal de eran adultas, se lo buscaron, como no entendieron. O que están más lejanos a una educación emocional. Yo quiero llegar a ese grupo de gente con esta entrevista y decirles que algún matiz de mi historia puede hacerle sentido a alguna mujer que está viviendo algo parecido. Por ejemplo, con el sacerdote de su capilla, con su suegro, con el jefe o con su profesor de yoga. ¿Cachai? Con todas las personas que tienen un cierto poder y, como tú bien decías delante, que uno le adjudica el poder. Muchacho no va a dar declaraciones. La Fiscalía Centro Norte está solicitando un total de 34 años de presidio para Humberto Baeza, Tito Fernández, el temucano, quien ha insistido en que los actos sexuales fueron consentidos. ¿Qué se merece él? Él merece, como ser humano, él merece saber que la sociedad, que las personas de la sociedad le digan a él que eso no se hace.